Bueno, saludo gente. Buen día nuevamente. Estamos aquí para hablar de proyectos y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la evaluación de los proyectos como tal. Ya venimos visto algunos elementos atrás referente al diseño, específicamente en la construcción de la matriz de marco lógico para poder identificar prácticamente todas las necesidades, actividades, recursos, inclusive las estrategias que necesitaríamos para desarrollar el proyecto. De ahí la importancia de hacerlo pues revisado y bien. También hemos visto cómo identificar el problema principal cuando estamos trabajando en una empresa cafetalera y queremos brindarle una solución que se ajuste a sus necesidades. Evidentemente, partimos también del hecho de saber identificar cuál va a ser el proyecto o cuál va a ser el problema al cual se ajustan las necesidades y las posibilidades para poder responderlo. Una vez que tenemos la idea como tal ya aclarada, viene la parte de la evaluación de proyectos. Es decir, cómo nosotros esa idea que anteriormente hemos confeccionado va a tener validez y básicamente, más allá de la validez misma, qué recursos se necesitan y cómo se estima. Cuando hablamos de proyectos enfocados en esta área de la caficultura como tal, la mayoría de ellos tienen un componente de retorno de inversión porque muchos de ellos son proyectos privados. En algunos casos bastante puntuales o excepcionales, pues evidentemente no se estima cuánto va a ser el retorno, sino que es un proyecto que está más enfocado en áreas de capacitación y motivación o estimulación de los productores, que por ende es muy difícil de poder establecer cuál sería numéricamente o monetariamente la recuperación de esa inversión, pero son casos excepcionales que se van a ir ajustando de acuerdo a las características del proyecto como tal. En esta oportunidad vamos a trabajar en un ejemplo práctico y también pues vamos a hacer una evaluación rápida de en qué consiste la evaluación de proyectos. Vamos a ver. Ok, entonces la evaluación de proyectos es un proceso mediante el cual se analiza y se valora la viabilidad, eficacia, eficiencia de un proyecto antes de su ejecución, durante su desarrollo una vez finalizado. ¿Qué significa esto? Bueno, que antes de echar a andar un proyecto, primero tenemos que evaluar qué tan viable es el mismo, teniendo en consideración varias áreas que son muy importantes y de interés para nosotros. El objetivo principal de la evaluación del proyecto es determinar si el proyecto mismo cumple con los objetivos establecidos y si los beneficios o beneficiados esperados superan también los costos y los riesgos asociados. Como hemos visto antes, pues el diseño de proyectos va a abarcar múltiples facetas. Una puede estar más vinculada al sector de apoyo, otros van a estar más que todo enfocados a la adquisición de máquinas que optimicen los procesos y otros van a estar más enfocados también a la ampliación del espacio o de la planta que necesite la empresa cafetalera. Todo va a depender de acuerdo a las necesidades. No obstante, vamos a ir viendo. La evaluación de proyectos generalmente implica los siguientes aspectos. Pueden agregarse más en función de las necesidades mismas del proyecto. Número uno, el aspecto técnico. Hay que tener una evaluación técnica del proyecto, dónde va a estar instalado, cómo va a estar instalado, qué características mínimas se van a requerir, cuáles van a ser los rubros más importantes. Básicamente los proyectos tienen, para mi gusto, cuatro rubros. El rubro que está referenciado al tema de equipos, el rubro que está referenciado a la infraestructura por si hay que construir algo o adecuar un espacio para que funcione el proyecto ahí dentro. También el recurso humano, cuántas personas van a trabajar, cuánto van a devengar, qué roles van a cumplir y también el recurso en cuanto a equipos o insumos, ¿no? Bueno, no tanto equipos, sino insumos o materiales que se necesiten, que tienen un movimiento en inventario mucho mayor a diferencia de los equipos, porque una vez que compramos un equipo, este va a tener una longevidad dentro de 10, 15, 20 años. Sin embargo, los materiales o los insumos pues tienen una variabilidad en stock que se van moviendo mucho más rápido, por eso esas cuatro categorías son para mi gusto la mejor manera de poder identificar a nivel técnico qué se necesitará para el proyecto. Después, una vez que tenemos la evaluación técnica o la valoración técnica del proyecto, hacemos un análisis financiero donde queremos saber en este aspecto tres indicadores fundamentales: el indicador del valor actual neto,
donde con ello vamos a ver cómo se comporta el valor del dinero en el tiempo, haciendo una estimación longeva de a 5, 6, 8 años, dependiendo del tipo de proyecto. De ahí una tasa interna de retorno con la cual vamos a identificar cuál sería, digamos, el porcentaje de recuperación de esa inversión. Finalmente, bueno, continuando, tenemos a nivel económico el impacto económico que va a tener un proyecto. No hay que confundir el financiero con lo económico. El financiero básicamente se centra en tomar los presupuestos y luego estimar cuántos serían los costos de producción e ingresos a lo largo del tiempo. A nivel económico, lo que nos interesa principalmente es cuál va a ser el impacto que va a tener el proyecto, cuánta mano de obra se va a necesitar, cuánto empleo va a generar ese proyecto, quiénes se van a ver beneficiados, además de forma directa y de forma indirecta una vez que el proyecto entre en funcionamiento. A nivel de legal y regulatorio, porque siempre hay algunos reglamentos o regulaciones que se necesiten cumplir o permisos que se necesiten conseguir para poder echar a andar el proyecto. Entonces ahí estriba la importancia de saber identificarlo. Y los riesgos. Todo, como todo en la vida, tiene un riesgo, el riesgo de que funcione, de igual manera el riesgo de que fracase. Bueno, entonces debemos hacer un análisis de todos los posibles riesgos que puedan ocurrir para que el proyecto fracase. Y a partir de ahí establecer un plan de contingencia, es decir, cuáles van a ser las posibles respuestas que nosotros, a través, obviamente, de la lógica, le vamos a dar solución a esos problemas que se van a presentar. Demos un vistazo rápido a cada uno de ellos. Ya un poco hice una breve introducción, pero más o menos para que tengamos una noción de hacia dónde vamos con el desarrollo de los proyectos desde el punto de vista de la evaluación. Sigamos con la evaluación técnica. Se evalúa si el proyecto es factible, o sea, si el proyecto realmente se puede llevar a cabo, si obviamente aquí tenemos que hacer una valoración. Y a mí me gusta resumirlo de la siguiente manera. ¿Qué tenemos que podemos utilizar? Es decir, yo quiero establecer un proyecto y por ahí tengo una bodega que está en desuso. Bueno, la puedo utilizar, simplemente que vamos a requerir quizás de hacer alguna remodelación o alguna adecuación de acuerdo a la finalidad del proyecto. Y segundo, bueno, ¿qué necesitamos para echar a andarlo, no? Tal como había mencionado con los 4 rubros anteriores, el rubro referente a infraestructura, el rubro referente a máquinas o equipos, el rubro referente a recurso humano y el rubro referente a los materiales o los insumos. Entonces aquí rápidamente podemos ver elementos esenciales para definir o delimitar la viabilidad técnica. Número uno, bueno, la ubicación, el entorno donde va a estar emplazado el proyecto, si es un proyecto de obra física o que requiera de obra física para poder llevar a cabo sus operaciones, los recursos técnicos necesarios, tal como he mencionado, los 4 rubros, la planificación o cronograma, bueno, cuáles serían las actividades principales y el tiempo que van a tener esas actividades, algo muy fenomenal de construir la matriz de marco lógico es que si bien recordamos, hacemos una meta, esa meta tiene objetivos, esos objetivos tienen resultados y esos resultados tienen actividades. Bueno, esas actividades que nosotros hemos elaborado con anterioridad son las que ya tenemos predefinidas para diseñar el proyecto y son las mismas que vamos a utilizar en la viabilidad técnica. ¿Cuáles son las actividades principales? Y de ahí qué tiempo le vamos a dar a cada una de ellas. Por ejemplo, podría ser el tiempo de adquisición de un producto, de un equipo. Bueno, eso lo ponemos en un cronograma. Muy probablemente se requiera de 4 a 6 semanas para poder adquirirlo, dependiendo pues de su naturaleza. Otro puede ser un periodo mucho más breve. También los recursos necesarios, haciendo referencia a los 4 rubros, que básicamente aquí lo único que hay que hacer es pues, tener en cuenta cuáles son esos 4 y hacer un inventario de las necesidades que vamos a tener en esos 4 rubros. Y de ahí, pues los proveedores y contratistas, siempre hay que tener un inventario de los posibles proveedores, es decir, a quienes yo les puedo adquirir o comprar las máquinas o equipos que yo necesito, quién me lo va a brindar, o si alguna de las labores que voy a hacer las tengo que tercerizar. Bueno,
Entonces, es importante tener quiénes van a ser tentativamente los proveedores y también a quién yo le voy a brindar un contrato, ¿no? Un contrato de construcción, un contrato de arrendamiento, un contrato de su producción, etcétera. Entonces, también yo debo tener ese inventario listo. Con estos 5 elementos es más que suficiente, por un lado, para entender cómo funciona la parte técnica del proyecto y también para darle la mayor viabilidad posible al mismo. De hecho, la evaluación técnica de los proyectos, uno de los pilares fundamentales es este, la viabilidad técnica. Es hasta cierto punto uno de los más complejos de elaborar, sin embargo, al tratarse de uno de los pilares fundamentales, se puede hacer o se puede valorar si el proyecto es ejecutable o no. De ahí vemos la viabilidad financiera, que básicamente es cuánto dinero se va a invertir y en cuánto tiempo se va a recuperar y cómo se va a recuperar porcentualmente hablando. Para hacerlo más fácilmente entendible, podemos imaginar un escenario donde una persona decide adquirir un crédito en el banco y cuando llega, pues se le dice que se le va a dar una tasa, ¿no? Una tasa porcentual anual en la cual ese préstamo pues se le va a prestar. Imaginemos una persona quiere un préstamo de 10.000 a una tasa del 20%, entonces quiere decir que va a tener que pagar 2.000 como compromiso a esa tasa convenida. Bueno, en un proyecto es prácticamente lo mismo, es una inyección monetaria que se le da a un proyecto con la esperanza de recuperar porcentualmente una tasa mayor a lo que se ha invertido. Entonces, eso como para poder entenderlo más fácilmente. Y básicamente aquí necesitamos lo siguiente. Primero, tener los costos operativos, que estos mismos los obtenemos de la viabilidad técnica, los ingresos, que también lo podemos tener de la viabilidad técnica o aquí es más que todo el estudio de mercado, porque con el estudio de mercado hacemos un aproximado de cuántos posibles compradores y o contratos vamos a establecer para poder obtener los ingresos. Entonces eso lo hace mucho más sencillo. Con ambos datos, tanto los costos operativos anuales y los ingresos estimados anuales, vamos a calcular el indicador del valor actual neto y vamos a calcular también el indicador de la tasa interna de retorno y también podemos calcular la recuperación de la inversión o también llamado indicador ROI. Y finalmente, la sensibilidad financiera, es decir, encontrar los diferentes escenarios en los cuales se estiman los puntos de equilibrio en los cuales hay una tolerancia de pérdida. Por ejemplo, todos los proyectos comerciales siempre están sujetos a una caída de ventas o alguna situación, competencia o demás, puede generar que el producto tenga que reducir su precio. Bueno, entonces, ¿hasta cuánto es posible soportarlo por parte del proyecto? Y entonces ahí determinamos la sensibilidad. Y ahí pues vamos a crear escenarios para poder entenderlo, eso lo veremos en otra lección, pero sí entender que la sensibilidad consiste en ello. La viabilidad económica, a diferencia de la viabilidad financiera, aquí básicamente lo que estamos buscando es conocer cómo se va a comportar, cuál va a ser el impacto a nivel económico que vamos a tener con el proyecto. Hay que recordar que la economía o la microeconomía como tal se trata de valorar cómo se comporta el consumidor, ¿no? Desde un punto de vista adquisitivo y de consumo. Entonces, de la misma manera, pues nosotros queremos identificar cómo el mercado al cual nos queremos dirigir, pues se va a comportar. Y también el impacto mismo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, saber la generación de empleo. Obviamente un proyecto nuevo significa generación de empleo. Una persona nueva que se contrate, que no estaba contratada, pues ya se generó empleo. El crecimiento económico regional o local, bien, eso también suele suceder cuando una empresa decide crear un proyecto de negocio, contrata gente y compra insumos en su entorno, entonces lo más seguro es que active también parte de la economía local. El desarrollo de infraestructura también es ese impulso que hacen
que parece ilógico, pero sí que todos los proyectos una vez que están en funcionamiento también generan un impacto en el desarrollo de infraestructura local. Tampoco es que se van a hacer grandes obras, pero sí puede generar un impacto. Evidentemente lo que buscamos es un impacto positivo. Los costos asociados, dónde se van a incrementar los costos, en dónde, en qué área, los efectos negativos que puede generar más allá del medio ambiente a nivel económico, ¿sí? Todo tiene un pro y un contra, hay que analizarlo bien. No obstante, esto es una base que nos sirve para referenciarnos. Entonces, ¿qué tenemos que saber? El mercado y la demanda, básicamente es un estudio de mercado para saber cuál es el segmento de mercado al cual estoy interesado comercializar este producto, cuál es la demanda posible, real y aproximada. También hay que saberlo estimar, porque de lo contrario podemos caer en hacer presunciones de estimar yo puedo vender tanto y probablemente cuando el proyecto ya esté en funcionamiento no funcione, valga la aclaración, debido a que se estimaron malos valores. También los beneficios o beneficiarios económicos de forma indirecta y directa, los costos económicos, cuánto cuesta llevar a cabo el proyecto, básicamente aquí ya lo tenemos del financiero, y las externalidades, los efectos secundarios, ¿no? La generación de empleo, apoyo y empuje de las economías locales. La viabilidad legal o regulatoria básicamente se centra en los reglamentos que hay que cumplir, permisos ambientales, permisos con las instituciones gubernamentales o municipales para operación o establecimiento de locales. Esto es importante tenerlo claro y ajustarse obviamente de acuerdo a cada uno de ellos para evitar problemas de cierre temporal o permanente. Y la evaluación de los riesgos, todo, como he mencionado anteriormente, está sujeto a un riesgo. Todo nos podemos encontrar ante situaciones que no estaban contempladas y por ahí debemos entonces crear un escenario tentativo de, bueno, si llega a ocurrir A, nuestra respuesta va a ser B. Si llega a ocurrir B, nuestra respuesta tentativa va a ser C. Por ejemplo, el factor de inflación, si una inflación acelerada nos puede generar una repercusión económica, también puede haber situaciones ambientales, no sé, un par de huracanes o una misma pandemia que pueden inmovilizar la economía por un tiempo, cuál va a ser nuestro escenario tentativo, o una caída en cuanto a las ventas debido a que hay un nuevo mercado, una nueva competencia. Eso se va analizando y a partir de ahí se hace el plan de contingencia, que es lo que debemos hacer para responder ante un problema. Aquí he puesto o quiero poner un ejemplo práctico que trate de eficientar la manera en que lo entendemos y pues he construido con ello es este ejemplo basado montándome en una planta de abonos, ¿no? De abonos orgánicos y como es un proyecto cafetalero, pues he querido también darle esa iniciativa y también que facilite un poco el proceso de comprensión de actividades actuales y futuras. Primero, el resumen de un proyecto, aquí bueno, la idea es hacer una planta de abonos, el resumen del proyecto, grosso modo, como para presentarlo, evidentemente tiene que llevar una mayor explicación, no obstante aquí, por razones de tiempo, he decidido hacerlo grosso modo. Proyecto, bueno, consiste en establecer una planta procesadora de abonos orgánicos utilizando su producto de café. Básicamente se entiende qué es lo que buscamos hacer. El objetivo es generar un producto de altísima calidad y de valor agregado. Esto siempre he sido yo un poco reflexivo, obviamente esta es mi área, y brindar un componente de conocimiento que ayude al productor a tomar una decisión, eso es importantísimo, decirle, bueno, usted está comprando un abono que tiene esta riqueza nutricional. En base a esa riqueza nutricional, todos los especialistas de suelo y nutrición, se nos hace mucho más sencillo poder analizar cuánto sería el volumen de adquisición del abono orgánico. Si bien es cierto, ya se sabe que son beneficiosos, no obstante, cuánto realmente le van a aportar de nutrición a una planta y a cómo se ajusta también a sus requerimientos. De ahí la ubicación, bueno, va a estar ubicada en una región cafetalera, en cualquiera, puede ser occidente, centro, oriente o palaca, el que sea. Lo importante es que va a estar cercano o vecino a una región cafetalera. ¿Por qué? Porque el rubro es al que se está orientado y también porque el mercado meta o el segmento de mercado al cual nos interesa está allí.
Y finalmente los resultados, dentro de todos los resultados esperados, se espera que contribuya a la sostenibilidad ambiental y económica en la industria del café. Ese es uno de los resultados, una de las metas a las que se aspira a llegar. La descripción del proyecto, bueno, ¿qué es lo que buscamos? Primero, la planta procesadora recibirá todos los subproductos. Estamos hablando de aguas mieles, estamos hablando de hojas, también de pulpa, etcétera. Y bueno, provenientes de las fincas cafetaleras, cada productor o de una misma empresa cafetalera como una cooperativa que tenga una planta de beneficiados, de ahí se puede obtener ese subproducto para ser transformado. Los subproductos serán procesados, transformados en abonos orgánicos de alta calidad mediante técnicas de compostaje y fermentación controlada, utilizando estándares, obviamente, que se ajusten a la forma de confección de abonos orgánicos, no solamente hacer por hacer y ensacar, sino también que se ajuste a una dinámica de transformación. Y luego los abonos orgánicos resultantes se envasarán y comercializarán con los agricultores. Básicamente, tenemos pues una cadena de trabajo, aquí lo he puesto, ¿cómo sería? Primero se recepciona o se recolectan los desechos, luego se hace una recepción en planta, donde va a quedar ubicada la planta, se hace el procesamiento respectivo, es decir, bueno, tomar la materia prima y pasar por un diferente proceso de transformación, se prepara el abono, ya una vez listo, se embala, es decir, se hace el embalado, el empaquetado, de ahí se etiqueta y se hace la venta o se hace la distribución de acuerdo al contrato. Siempre voy a recomendar hacer un contrato con posibles compradores para tratar de vender volúmenes a mayor cantidad y más rápido también, un proceso más eficiente. El análisis de mercado, digamos que arroja lo siguiente. Se lleva un estudio de mercado para evaluar la demanda comercial, es decir, bueno, si estamos vendiendo abonos orgánicos y nuestra planta va a quedar en una región cafetalera, pues nuestro comprador principal está orientado a productores. Y evidentemente hay que transformar la lógica publicitaria a ese consumidor. Se identificó un aumento en la demanda. Obviamente sabemos que a nivel real los productos orgánicos están ganando cierta popularidad, por ende es importante poder atacar este mercado con un producto que se ajuste y también identificando el mercado correcto. Se estableció un plan de comercialización, también es importante, cómo se va a comercializar. Aquí en la imagen pues podemos ver diferentes presentaciones, lo cual también es importante tenerlo en consideración, no solamente un saco y ya estuvo, sino también las diferentes presentaciones, porque hay también compradores externos o compradores locales de menor volumen de consumo que también pueden ser tentativamente mercado meta. Para hacerlo, lo más fácil es remitirnos al marketing mix, conocer o recortar las 4 P de producto, precio, promoción y plaza, cómo venderlo, qué producto vamos a vender, qué precio va a tener y cómo lo vamos a promocionar en las diferentes ferias comerciales. Evaluación técnica, bueno, se realiza un análisis exhaustivo de los procesos de descompostaje. Antes de hacer algo hay que conocerlo. Se determinó el equipo necesario. Esto es importante siempre hacer una visita, ¿no? ¿Cómo funciona una planta de abonos orgánicos? Hay que conocerla primero para a partir de ahí tomar las ideas, ¿no? Eso se llama benchmarking. Se determinó los costos de instalación y operación. Obviamente, mucha empresa cafetalera ya tiene bodegas que están por ahí sin aprovechamiento. Bueno, se pueden aprovechar esos espacios o si no, pues se tiene que construir la famosa galera en la cual se va a trabajar en ello. Y de ahí, bueno, se determina también la cantidad de mano de obra, cuántas personas se necesita para poder trabajar y procesar los volúmenes. Y finalmente se establecen los estándares de calidad que debe tener un abono orgánico. Y tal como mencioné antes, no hay nada más exquisito que venderle a un comprador un producto de origen orgánico que tenga dentro de toda su información el valor nutricional, porque con ello se puede tomar mejores decisiones en cuanto a fertilización. Aquí tenemos un ejemplo, lo hice muy breve para que se pueda entender y le puse, bueno, aquí como usé el Google Sheets, no pude cambiarlo a dólares, pero se entiende el concepto. Por ejemplo, necesitaríamos una trituradora, una mezcladora, una compostadora, fermentadores, tamizadores, etcétera, 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 mano de obra, todo eso por espacio no me ocupo, pero se entiende el concepto. La descripción, en qué consiste cada uno de ellos,
cuántas máquinas se necesitarían de cada una de ellas y el costo que incurriría cada uno también, ¿no? De esta manera, yo voy confeccionando cada una de las cosas que necesitaré para echar a andar el proyecto. Y de ahí pues voy a tener un estimado, ¿no? Un estimado que también le podemos llamar costo de inversión. ¿Cuánto se va a gastar en inversión? Que a diferencia de los costos que vamos a utilizar en el análisis financiero, van por otro lado porque los costos vienen siendo más de funcionamiento anual, cuánto voy a gastar en modernizar, en actualizar, en compra de insumos, que eso es un poquito diferente. Esto nos sirve para tener el aproximado o el proyectado de cuánto se necesita para invertir. Ojo acá. El análisis financiero, bueno, se analizan los costos, se analiza también las ganancias proyectadas en un lapso de 5 años y con ello construimos lo que vendría siendo un análisis financiero. Aquí le pueden dar pausa a la imagen para leer cada uno de los acápites y aquí podemos ver el ejemplo de cómo sería cada uno de los conceptos que estamos valorando contemplado a 5 años, ¿no? ¿Cuántos serían los costos estimados, los ingresos que vamos a estimar para un lapso de 5 años? Ya una vez que tenemos esa información, determinamos el valor actual neto a una tasa del 10% y también podemos analizar la TIR, la tasa interna de retorno y el tiempo en el cual se va a retornar el proyecto. Aquí podemos ver que, bueno, tenemos resultados del 16%, de un menos 35,23. Bueno, aquí por la forma en que se hizo, que lo hice un poquito rápido, no obstante el ejemplo se entiende, ¿no? Que necesitamos tener por un lado cuáles van a ser los ingresos proyectados, y aquí vemos que la tasa de crecimiento viene aproximadamente de un 20% por año y de ahí pues vamos a estimar los costos. El ejemplo, bueno, el ejemplo, los resultados salieron mal porque al momento de pasarlo del Sheets a la presentación se modificaron, no obstante, el ejemplo es totalmente viable porque da a entender que se necesitará proyectar en cada uno de ellos. Esto igual, hay otro video que lo explica con mayor detenimiento cómo hacerlo, entonces simplemente es para que puedan verificarlo. De ahí el impacto económico. De igual manera, se estima que el proyecto genera empleo, que el proyecto también beneficia a proveedores locales, también, bueno, también se puede expandir un poco el mercado, ingresos fiscales aumentarán también, el gobierno se beneficia porque también la recaudación es una nueva empresa a la cual tiene que recaudar. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se comporta el impacto económico, cuántos empleos se generan, cuánto empleo indirecto también se genera, de cuánto sería la demanda en cuanto a insumos locales, a nivel de proyección económica, los ingresos fiscales, cuánto ganaría un gobierno local o nacional a partir del nuevo funcionamiento de este proyecto y obviamente la distribución en cuanto al impacto del PIB regional. Bueno, aquí es básicamente una proyección para poder entenderlo, ¿no? Como un proyecto que parece simple, tiene un impacto bastante importante. Y bueno, aquí básicamente tenemos una visión, una panorámica, no quería detenerme mucho, simplemente que se entienda la lógica de este ejemplo montado en el hecho de cómo vamos a evaluar proyectos. Espero que lo puedan entender y cualquier cosa acepto sus comentarios. Hasta la próxima.